La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com. Más que una página, es una escuela política con su hermana siamesa trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está allá. Y reproducen las emisoras Voces Libertarias en Caracas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Sandino en Yaracuy, en Lara, Ondas del Cercado y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. Estamos también en Twitter, en @ungrano-de-maíz y en @elarado-y-el-mar. Y el 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Nosotros seguimos censurando porque los tiempos están difíciles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ayer había un mensaje de alguien que no lo firmaba, que agradecía o felicitaba por el regreso del coronel Julio. Ahí dijimos que bueno, que no venía todos los días, que ayer no estaba, pero hoy sí vino el coronel, así que atenta o atento el oyente que dejó ese mensaje. Un mensajito de Aurora. Ajá. Dice: camaritas, ayúdenme a resolver este misterio arrecho. ¿Dónde están las firmas? Maduro no se las entregó a Obama. Este no las ha recibido por valija diplomática tal como le dijo a los presidentes. No están en el archivo de la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde están? Aurora. Hay un usuario, hay mala conexión y no puedo abrir el mensaje, no importa entonces quién lo dice, pero dice esto: Toby Valderrama está como Chencha. Un día pide lealtad absoluta y otro día le pega durísimo al gobierno y lo trata de socialdemócrata y demás. Claro, eso lo vamos a explicar mañana. Ajá. Eso no es como Chencha. Pero viste que la de Chencha tuvo su repercusión, ¿eh? La columna esa. Claro. Eso se llama plasticidad táctica y firmeza estratégica. Así era Chencha, ¿verdad? No salía a bailar un tango. Pero eso es para mañana. Oye, la cosa mañana es una mujer del no Twitter. No abre, no, creo que es un hombre, pero no me abre, no hay señal de que internet. oigan mañana que vamos a explicar eso. Bueno, vamos entonces con el texto rojo de hoy, texto Intitulado Elecciones burguesas, trampa eficaz de defensa del capitalismo. La democracia burguesa es quizá la forma política más eficiente del capitalismo. En esta, la dominación se ejerce manipulando el espíritu, creando un ambiente ficticio de libertad, de igualdad de oportunidades, cuando en realidad es un cerrojo inmenso a toda disidencia al capitalismo. Solo se aceptan discrepancias en la superficie, en la forma, nunca cuestionamientos de fondo al sistema. A la democracia burguesa la conocemos bien por medio siglo de pacto de punto fijo. La democracia burguesa se expresa a plenitud en las elecciones burguesas. Ajá, dos cosas. Primero, fíjate tú, la democracia burguesa es la manera más eficaz que ha conseguido el capitalismo. Prueba de ello es que llegan y le exigen a un gobierno para que entre en el concierto internacional del capitalismo elecciones. Todos tienen la misma elección, ¿verdad? Libertad de fronteras, libre cambio, ¿verdad? Y propiedad privada de los medios y mercado, pues. Sí. Eso es lo que ellos piden, y piden elecciones. No aceptan un gobierno que no tenga ese tipo de elecciones. Únicamente en Estados Unidos, que es diferente. Sí. Y algunos países árabes monárquicos. Bueno, sí, claro, eso es por el petróleo, pero en general es así. Y ellos pelean aquí en Venezuela por las elecciones, libertad de cambio, ese tipo de cosas, y la propiedad. Cuando Chávez empezó a tocar la propiedad privada, a nacionalizar cosas, se le prendieron las alarmas. Mientras tanto, ¿quién era aquel que decía si hay elecciones? Kissinger fue. Si hay elecciones, quedémonos tranquilos. Y decía Domingo Alberto que eso se lo dijo el Che. Mientras tengan esas elecciones, están embromados. No, incluso el Parlamento nace
con ese fin, con el fin de apuntalar el capitalismo bajo una supuesta representatividad de provincias y de estados y demás, pero no de clase. Los diputados electos son representantes de la burguesía. Pero la otra frase que dice ahí, perdona, coronel, la otra frase que dice ahí es que en las elecciones burguesas es que se expresan más los valores de la democracia burguesa. Y en las elecciones burguesas parlamentarias, bueno, ya eso es expresión que arropa toda la sociedad. Puede ser que mucha gente esté pensando ahorita, bueno, ¿cómo Chávez llega al poder por medio de elecciones burguesas? ¿Dónde romper con la democracia burguesa? Puede ser un asunto complicado para algunos compañeros. Yo creo que esto es un programa que merece la pena escuchar con atención y tratar de hacerse estas preguntas, porque Chávez rompió inmediatamente después con eso. Fue el proceso que inició, pues tratar de romper con esa democracia burguesa. Pero nosotros, incluso con Chávez vivo, caímos en un electoralismo tremendo. Lo que surgió cuando ganamos fue la casta de la conciencia que imprimió Chávez para tratar de vernos en ese espejo de esa democracia burguesa que coarta, que constriñe la revolución. Vamos a escuchar a Chávez, dice algo que viene perfecto para resumir esto que está planteando Julio, que abre, por supuesto, el debate y continúa con la columna. Ese es, así lo digo, el carácter defensivo de la campaña de Carabobo, la defensa. Pero el otro concepto, la otra manera, el otro código es la ofensiva general, defensa por un lado y ataque por el otro. La combinación de ambas formas de batalla nos llevará a la gran victoria del 7 de octubre. Defensa de la independencia, defensa de nuestros valores, porque como decía hace unos días Toby Valderrama, las elecciones siempre tendrán una carga burguesa. Todo proceso electoral, y sobre todo en países como Venezuela, de una larga trayectoria ya político-electoral, que muchas veces pasó a ser político-electorera, ellas traen siempre una carga burguesa. De eso tenemos que defendernos. Bueno, fíjate, hay una cosa que hay que ver muy bien. Chávez, cuando insurge el 4 de febrero, insurge contra las prácticas democráticas burguesas. Se lanza al ruedo y después ve la posibilidad prácticamente de participar en unas elecciones. Fue acumulando conciencia y fuerza para impulsar una lucha contra ese modelo, contra esa forma de elegir, esa forma que reafirmaba el capitalismo cada 5 años. Pero fíjate una cosa, ¿qué es lo que pasa? Chávez llega por una... No es perfecto el sistema de dominación de la democracia burguesa. Se le cuela gente y cuando se le cuela a alguien lo matan. Sencillo, Kennedy estaba desentonando muerto. Kid Pan, Llano Cuadro lo tumban. Eso ella tiene sus mecanismos de emergencia. Pero hay otra cosa, yo creo que el presidente nunca, que fue una cosa que lo caracterizó, nunca fue con trampa. Siempre dijo que le iba a dar, que iba a cambiar eso. Claro. Que iba a intentar cambiar todo eso. Pero, y siempre expresó sus diferencias de fondo con eso. Pero fíjate una cosa, ¿qué es lo que pasa? La revolución, esta más que cualquier otra, ocurre en medio de una feroz lucha de clase. Che Guevara, ¿verdad? El punto central, o uno de los puntos centrales, es la propiedad de la economía y el otro es las elecciones. Las elecciones se trata de hacer un tejido diferente para manifestar la voluntad, que eran los consejos comunales, las comunas, un tejido. Y gente como Marta Hanek, infiltrados de derecha, todavía andan por ahí mandando, ¿verdad? Lo impidieron. Lo sabotearon. Mira, la ley de comuna, hecha por Marta Hanek y esa gente, impide que se forme el tejido. Cada consejo comunal es independiente, es una unidad aislada. Una unidad aislada, foco de egoísmo. Ahora, si hay un tejido de consejos comunales y comunas, tú tienes ya la columna vertebral de una asamblea que se elige de otra manera. El resto sería los trabajadores, los profesores,
los educadores, estudiantes, representantes a esa gran asamblea. Tenían ya la estructura para acabar con ese tipo de elecciones. Y ese tipo de parlamento. Pero sabían, inmediatamente olían que ahí es que estaba la pelea en concreto, y impidieron que formaran el tejido. Estaba el germen de la revolución verdadera. Ahora, ¿qué pasaba? Que en esa lucha la revolución tenía la ventaja porque tenía a Chávez. ¿Qué hicieron? Mataron a Chávez. Sencillamente lo asesinaron. Sí. Bueno. No, y otra cosa que tú hablabas de que el Che dijo que la revolución ocurre en una profunda lucha de clases, y en esta revolución pacífica depende mucho de la acumulación de conciencia que tengas para el desenlace final. Claro. Si tú acumulas conciencia egoísta en ese tránsito pacífico, el desenlace va a ser muy, muy malo para nosotros. Por eso es tan importante analizar el contenido, como decía Chávez. Bueno, lo decía claramente Julio. Si vos no sabes que las elecciones burguesas avalan y fortalecen los valores capitalistas, estás muerto. O sea, vas a las elecciones burguesas, aunque las ganes, pierde la revolución. Claro, y si va en contra de eso, entonces no es democrático, como Cuba, que en Cuba no hay democracia. Exactamente. Porque el sistema electoral es de otra forma. Avance, Humberto, lea un par de párrafos ahí. En las elecciones burguesas se refleja la relación económica capitalista. La competencia desleal se manifiesta en la escogencia de los candidatos. Las ofertas engañosas tienen su correspondiente en las falsas promesas. La ambición del lucro se expresa en las prebendas de los cargos a elegir. El capitalismo se rige por la máxima: si da lucro es bueno. Las elecciones por la máxima: si sirve para ganar es lícito. Allá, como acá, no hay escrúpulos, todo vale, hasta renegar del socialismo si así se piensa que se obtienen más votos. La relación económica capitalista, sus valores, se afianzan en época de elecciones. Un pueblo que va a elecciones burguesas sale intoxicado de capitalismo. Las revoluciones pacíficas deben pasar necesariamente por un periodo de elecciones burguesas, y se puede decir que mientras permanezcan en estas, todavía no han roto el cordón umbilical. Siguen atadas al capitalismo. Fíjense, el capitalismo es un engaño, es un sistema basado en un engaño para justificar una apropiación ilegítima de algo, de una propiedad. La democracia burguesa representa esto, y es lícito que el candidato prometa, y la gente lo ve con mucha normalidad, que engañen, que hagan falsas promesas, que digan lo que se les ocurra. Nosotros, me recuerdo que en un programa decíamos, si nosotros decimos que construimos un metro, ellos van a decir que van a construir 1 kilómetro. Entonces, es así, o sea, cualquier cosa se puede decir, es un carnaval, y tratado así, es más fácil verlo. Miren cómo se comporta el candidato, miren que representa algo que ni siquiera es el mismo, e impulsa soluciones individuales, representa soluciones individuales. Nunca habla en función de la sociedad, de elevar conciencia, nunca habla en función de eso, nada, nunca. Sobre todo, Julio, en un país como el nuestro, con las típicas características de un país rentista petrolero, donde cada participante dentro de estas contiendas, y que es democrática, busca como objetivo final apropiarse de parte de la renta petrolera. Mira, fíjate una cosa, ¿qué es lo que pasa con las elecciones? Las elecciones son una operación comercial, que es reflejo de las operaciones comerciales en la economía, digamos. Entonces, fíjate, la mercancía, ¿cuál es que se está vendiendo? El candidato. Y el voto es la moneda, claro, ¿verdad? Y el mercado se abre el día de las elecciones. Ahora fíjate que es tan interesante que hay hasta bachaqueo. Ahí llega un tipo, yo tengo 50 votos, y ¿verdad? Sale a buscar votos por ahí en vecinos, entonces hacen negocios. No, vale, es que él controla ya un sindicato y tiene unos votos, igualito. Entonces los valores de esa transacción comercial son los mismos, egoísmo, no sé qué, y el éxito va a ser si ganó el candidato. O si no ganó antes de las elecciones, el éxito se mide porque ha conseguido más dinero en Estados Unidos. En Estados Unidos así. Sí. Y aquí la MUD también descaradamente pone la plata y tal, ok.
pero es una operación comercial. Sí, vamos a avanzar porque hay otros elementos. Dinamiza la economía. Y hay un elemento central en estas elecciones en particular que nos interesa desarrollar. Dale. Nosotros ahora entramos en unas elecciones parlamentarias, quizá las más burguesas de todas las elecciones burguesas. La nación, hasta sus rincones más apartados, se estremece en los vientos de la pugna mezquina por los cargos. La unidad de los revolucionarios, que se había mantenido firme en el giro a la derecha, se ve impactada por el oportunismo. Por ejemplo, Marea Socialista se divide de una manera vergonzante. Se va, pero se queda en el PSV. Levanta tienda aparte, pero deja un pie adentro. No tienen coraje político para irse, ni divergencias de fondo, ni un proyecto que justifique el gesto divisionista. En las regiones surgen las pequeñeces, los grupitos, los clanes. Ya el presidente y altísimos voceros denuncian como vicios lo que en realidad son las características de las elecciones burguesas. Aquí hay que decir una cosa en honor a la solidaridad y lo que sea. Sí. Este señor Carlos López. ¿De quién estás hablando? Del tipo de Aporrea. No. Que escribe, que es de... Sí, Carlos Sánchez López es. Por ahí. Un militante, alguien que hemos nombrado varias veces por algunos artículos que está en el Zulia de Marea. Pero fíjate tú, él escribe y habla de su cuestión de Marea y él siempre escribe muy bien, pero en esta vez entonces empieza a atacar a Ricardo Coronado y a Parada. Ladrones, no sé qué, el jefe de los ladrones, ¿qué es eso? A toda la administración pública. ¿De dónde saca él eso, chico? ¿Qué cacería de brujas es esa? Sí. Mire, Parada, que no es santo de mi devoción, pero está preso ahí y no ha sido juzgado ni nada, para que salga y está condenado a un tipo que está preso a atacarlo desde afuera. Eso es cobardía. Sí. Eso es cobardía. Con el Ricardo Coronado, el rey de los ladrones, ¿de dónde saca él eso? Eso es muy mal hecho. Eso habla muy mal de Marea, que están desatando una cacería de brujas. Sobre eso es que quieren montar su política. Y no se diferencian de la derecha externa, no se diferencian. Vos fijate que Nick Merevans viene hace un año como máximo del proyecto instalando una auditoría ciudadana. O sea, la lucha contra la corrupción, pero sobre la cuestión de fondo, la propiedad social de los medios de producción, el tema de la conciencia y demás, Marea no propone nada nuevo respecto de lo que hace el gobierno. Tú sabes que yendo a la pelea, esa es la misma actuación de la causa R, y mira dónde terminó. La causa R se transformó en unos cazadores de corruptos. Sí. Todo el que veían, el que era y el que no era. Porque eso no daña el sistema. No, y da votos. No lo remoza. Eso da... Esa columna de Carlos López Sánchez, creo que es, de este profe del Zulia, demuestra mucha desesperación por conseguir votos, como sea, porque eso está calando muy fuerte. Todo el alto gobierno está, ni Maduro ni Diosdado hablan de la corrupción, de todos los corruptos. Por conseguir monedas electorales. Conseguir moneditas electorales, sí. ¿Tú sabes quién era así también aquí en la política venezolana? Alfredo Peña. Y mira dónde terminó, en Miami, peleaba por los celulares en PDVSA, los teléfonos. Sí. Bueno, avanzamos. ¿Cómo debe ser la conducta de la revolución en las elecciones burguesas? En las elecciones burguesas los revolucionarios deben reflejar la conducta socialista, diferenciarse, hacer de la participación una cátedra de revolución. Por ejemplo, en lugar de un diputado, debería elegirse un equipo para ese puesto que se rotará en el ejercicio del cargo. De esta manera se pueden introducir modificaciones. Los diputados miembros de este equipo representarán un abanico más amplio del partido y de la masa que lo eligió. Al rotarse los diputados, deben conservar sus profesiones. Así se evita hacer del Parlamento un medio de vida. Por ejemplo, el dinero de la dieta será depositado en un fondo común y se usará para los gastos comunes de la permanencia en la capital de los diputados de provincia. Será suministrada por los consejos comunales. Así se estrecharán los vínculos entre la masa y el Parlamento. Los diputados deberán renunciar a cualquier privilegio, guardaespaldas, secretarios, asistentes, tarjetas. Por ejemplo, los diputados firman su carta de renuncia con fecha abierta y la depositan en la dirección del PSV. Así, se hace un voto de lealtad al electorado y se evita el salto de talanquera. Si las elecciones se encaran
con una mentalidad diferente a la burguesa, es posible que el apoyo a la revolución sea mayor porque serían percibidas como algo diferente. Es suficiente que estos puntos se discutan para dar a las elecciones otro contenido. Otro contenido, pero eso lo venimos planteando desde la otra elección. Y en la otra elección ellos sacaron más votos, pero menos diputados. Sí. Pero si tú no haces una cosa de esta, dejas la elección en el sentido burgués, la revolución no aparece, no hay razón para votar. Sí. Eso que estamos diciendo nosotros ahí es, mira, hagan esto para que puedan ganar o podamos ganar las elecciones. Si siguen en el mismo barrial, estás embromado. Sí, lo que pasa es que ahí tenés un problema y que es el problema de la dirigencia nuestra de ahora, que es una dirigencia socialdemócrata que no quiere avanzar. Y si las relaciones, como dice al comienzo de la columna, y lo explicábamos mejor ayer, todas las relaciones en la democracia burguesa tienen que ver con la relación económica, y difícilmente puedas avanzar en lo electoral si no cambias la matriz, si no cambias la propiedad de los medios, si no avanzás hacia el socialismo. Usted como que vio el gol de Messi ese al alemán. Sí, la venganza de Messi después del Mundial, lo dejó a Neuer reventado en el suelo. Lo noto muy alegre. Dele pues. No, estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, estamos muy bien. Zancudo, ¿quería decir algo? Nada. Bueno, dígale algo a la burguesía ahí desde el corazón de La Vega. Bueno, yo creo que ha sido responsabilidad de este programa, de este equipo, siempre tratar de llevar orientaciones lo más revolucionaria que se pueda. Ahí está el debate abierto, ahí está una propuesta revolucionaria para abordar las elecciones a la manera revolucionaria, como lo haríamos los socialistas. Y una cosa para terminar, siguiendo lo de Trotsky, chicos, ponerse del lado de los más débiles. Mire, métese con Parada y métese con Coronado. Parada está preso, chico. ¿Cómo tú desde afuera un hombre no se puede defender que no se sabe ni dónde está? Sin juicio. Sin juicio y tal, tú lo vas a venir a atacar así, de esa forma. ¿Qué es eso? Listo, oligarquía tránfuga, transformista, rata pelúa, te odiamos. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la